los debates en el Congreso ocurridos en diciembre de 1931, enero de 1932, los argumentos de los parlamentarios contrarios al sufragio femenino eran francamente, no sé si decir irrisorios o disparatados. Por ejemplo, algunos decían que la mujer, al estar biológicamente constituida para ser madre, era más sentimental, más emotiva que el hombre y por lo tanto debería permanecer en su hogar sin salir. Otros decían que si la mujer entraba a participar en la política podía enlodar su pureza y esto podía ocasionar divorcios o abandono de los hijos. Otros decían que la mujer era fácilmente influenciable y entonces su padre, su hermano, su esposo o incluso la Iglesia Católica podían dirigir su voto. Los argumentos son los mismos, son los que se despliegan en el 30, en el 40 y en el 50, que básicamente lo que ellos dicen, uno era de que las mujeres, digamos, eran conservadoras y que iban a votar muy influenciadas por la Iglesia Católica. Es el mismo argumento que sostienen en la República Española, ¿no? Cuando está en el debate, ¿no es cierto?, el voto, también sostiene que el voto de la mujer es conservador, lo cual es falso porque en ningún momento el voto de las mujeres fue conservador. El otro voto era, digamos, de que el espacio de las mujeres era la vida privada y que no estábamos preparadas para el espacio público. Afortunadamente, entre los parlamentarios también existían personas sensatas, como José Matías Manzanilla, representante de Puno. Él decía que no se podía concebir el sufragio universal, ni constituciones políticas serias, ni progresistas, si no se le daba el voto a la mujer. Hoy, todos nosotros, señores, hacemos leyes a gusto. Leyes que, evidentemente, se inspiran en el bien público, pero en el bien público visto a través de nuestro criterio de hombres. Queremos tratar a la mujer apartándola, exactamente como el noble trata al plebeyo y exactamente como el patrón trata al obrero. José Manzanilla. Y finalmente estaban los que sí apoyaban, digamos, el derecho irrestricto al sufragio por parte de las mujeres, como Víctor Andrés Belaúnde y José Matías Manzanilla. Sin embargo, estas personas no estaban de acuerdo con que se permitiera a los analfabetos acceder al sufragio. Entonces, había diferentes posiciones y en esa complejidad de posturas es que digamos, en algún momento se llegó a este mínimo que era el de conceder el derecho para el nivel municipal. Junto a Manzanilla, otra voz importante a favor del voto femenino fue la del intelectual y político arequipeño Víctor Andrés Belaúnde. Víctor Andrés Belaúnde era un parlamentario independiente que representaba a Arequipa. Él sostenía que no había derecho para impedir que la mujer vote. Él decía, no importa si el voto de la mujer va hacia las filas de la izquierda, eso no importa si se trata de justicia. Asimismo, Víctor Andrés Belaúnde señaló que no tenía por qué negársele el voto a las mujeres que no hubiesen tenido instrucción pública, porque ellas trabajaban en los hogares y los hogares eran verdaderos centros de cultura y a la larga más valía la cultura que la instrucción. Belaúnde también dijo algo así como, ¿con qué derecho le vamos a negar el voto a las mujeres que trabajan en los hogares de manera desinteresada y generosa? ¿Con qué derecho? Finalmente, en lo referente al sufragio femenino,
el artículo 86 de la Constitución de 1933 concluyó lo siguiente: gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir, y en elecciones municipales las mujeres mayores de edad, 21 años, las casadas o que lo hayan estado, y las madres de familia, aunque no hayan llegado a su mayoría de edad. Este debate fue muy complejo, tuvo diferentes posiciones y finalmente lo que se llegó a hacer es una suerte de negociación mínima que dio por resultado el que se le concediera el derecho al sufragio en las municipalidades, pero elecciones municipales, pero estas no se dieron sino hasta la década del 60, ¿no?, del siglo XX. Se le daba el derecho al sufragio solo para las elecciones municipales. Se considera que el ámbito municipal, el ámbito de lo local, el ámbito del servicio a la ciudadanía, el de las obras sociales, el de la protección de las poblaciones vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces se sentía que encajaba con el rol de la mujer, no había mucha, no era considerado plenamente una elección política. Congreso Constituyente de 1933 se dio el voto a la mujer, pero solamente para elecciones municipales. Tenía que ser mayor de 18 años, pero siempre con la tutela masculina, la tutela del padre, del marido. Obtenido este derecho, las discontinuas políticas de gobierno no permitieron ejercerlo. Luego de la Constitución de 1933, se volvió a poner en marcha el sufragio femenino en el año 1946. Destacó entonces la figura de José Antonio Encinas. El educador puneño sostuvo que las mujeres sí tenían conciencia cívica y deberían votar obligatoriamente, sin excluir a las analfabetas. Para Encinas, las mujeres universitarias, lo mismo que las aborígenes, tenían el mismo interés que los varones en resolver problemas económicos y sociales del país. Encinas se le conocía como educador, pero encontré toda su defensa por el derecho al voto de las mujeres, en un principio a nivel municipal. Pero lo interesante de él es que planteaba la obligatoriedad, porque si no tenían la obligación, las mujeres no iban a votar, porque tenían que cocinar, como ahora, ¿no?, que llegan siempre tarde porque tienen que cocinar, tienen que hacer cosas. Las que no tienen conciencia, que tienen derechos. En 1948, un golpe de Estado sacó del poder a José Luis Bustamante y Rivero, y con él terminó la primavera democrática que había tenido el país. Asumió el gobierno el general Manuel Odría. A finales del ochenio, el gobierno de Odría duró 8 años, por eso se le llama así, se dio un nuevo debate en las cámaras de senadores y diputados. El tema, sufragio femenino, pero esta vez se conseguiría por fin resultados concretos y positivos. En 1955 se volvió a debatir el asunto del sufragio femenino. Esto ocurrió en el Congreso. Hubo un debate en las dos cámaras, la de senadores y la de diputados. En ese entonces el Congreso estaba conformado así. Y se debatió, ¿por qué? Porque era un tema de reforma constitucional. Al final del debate, uno de los dictámenes de las comisiones de Constitución decía algo así como que si la mujer no podía ejercitar su pensamiento y expresarlo a la hora de votar, no podía considerársele políticamente libre. Los diputados también vieron la necesidad de implantar una educación cívica para las mujeres electoras, a fin de ayudarlas a elegir con discernimiento. Es lo que denominamos la ciudadanía.
la Cámara de Diputados dio luz verde a un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo. Este proyecto planteaba la reforma constitucional de los artículos 84 y 86 de la Constitución Política de 1933. Si bien sí es cierto, digamos, que Odría hizo una suerte de cálculo, sin lugar a dudas, una suerte de cálculo, digamos, político, el que pensaba lanzarse en las siguientes elecciones, cálculo que tiene que ver con que las mujeres tenían según se temía, eran más religiosas, más, digamos, políticamente orientables hacia lo que la Iglesia podría decir. Entonces su cálculo era que probablemente podrían ser su electorado, digamos, y no, por ejemplo, un electorado más rupturista, más radical, que buscar un cambio sustancial, ¿no? Entonces, es un cálculo de Odría, definitivamente. De acuerdo a la modificación de los artículos de la Constitución del 33, las mujeres obtuvieron el derecho político del voto, pero con restricciones, ya que solo gozarían de las mujeres que supieran leer y escribir, tuvieran más de 21 años o las casadas mayores de 18 años. Pero, digamos, es un voto restringido para las personas que sabían leer y escribir, y sabemos que la población femenina fundamentalmente también era rural, era indígena, amazónica, y que había muchas mujeres que no tenían las posibilidades de leer y escribir en español.